El día del funeral de mi abuelo era gris y frío. Estaba junto a mi madre y mi padre en la tumba, sintiendo un extraño vacío, como si algo importante en mi vida se hubiera ido para siempre. Aunque mi abuelo y yo nunca habíamos estado especialmente unidos, su muerte me dejó una extraña sensación de pérdida y confusión. Era severo y reservado, pero siempre presente en mi vida, como una fortaleza eterna, aunque inexpugnable. Mamá, vestida de negro, parecía tensa y silenciosa. Rara vez despegaba los ojos del suelo y no dijo una palabra en todo el tiempo que estuvimos en el cementerio. Papá la cogió de la mano, intentando apoyarla, pero ella no pareció darse cuenta. Tenía una máscara en la cara que, en mi opinión, ocultaba algo mucho más que el dolor por su suegro. Recordé los escasos pero memorables momentos que pasamos con mi abuelo. Rara vez me dirigía la palabra, pero a veces su mirada se quedaba clavada en mí más tiempo de lo habitual, y entonces me sentía como en el punto de mira de algo pesado y oscuro. Siempre me asustaba un poco aquella mirada, fría y penetrante. Cuando terminó la ceremonia, nos dirigimos a casa en silencio. Había un silencio opresivo en el coche, cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. En casa, mamá se fue a su dormitorio y se encerró allí durante horas. Papá estaba sentado en el salón, hojeando sin pensar las páginas de un periódico, pero yo veía que también estaba absorto en sus propias preocupaciones. Durante toda la tarde, mamá se paseó por la casa como un fantasma. Intenté entablar conversación con ella, pero me daba respuestas de una sola palabra, y decidí dejarla en paz, pensando que estaba superando su pérdida. Daba vueltas y vueltas en la cama por la noche, con la mente atormentada por vagos pensamientos sobre el pasado y lo poco que sabía del abuelo. ¿Por qué era siempre tan cerrado? ¿Por qué su relación con mamá siempre me pareció extraña, tensa? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, no me di cuenta de que me estaba durmiendo. Mi vida había dado un giro hoy. Empezó como una mañana normal y aburrida. Deambulaba por la casa, sin saber dónde meterme. Las últimas semanas habían sido extrañas, y todo a mi alrededor me parecía de algún modo ajeno. Mamá se retiraba a menudo a su estudio, y yo me encontraba ralentizando el paso, escuchando su voz apagada y sus sollozos. La mañana se alargaba interminablemente y, para mantenerme ocupada, entré en el estudio en busca de una grapadora que parecía estar en algún lugar del escritorio. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando me fijé en una fina tira de sobre blanco escondida entre los papeles viejos. Y te diré una cosa, nunca cojas papeles que no son para ti. Porque fue la curiosidad la que arruinó mi vida despreocupada. Cuando abrí el sobre y desdoblé el papel, se me pusieron los ojos negros. Era una prueba de ADN. Mi nombre aparecía en el papel. Las líneas de la hoja estaban borrosas, pero rápidamente distinguí lo principal, la columna que contenía el nombre de mi padre. O mejor dicho, el hombre al que había llamado abuelo toda mi vida. Pero esta prueba decía lo contrario. Mi abuelo era mi padre. Los segundos pasaban y yo sentía que me hundía lentamente en un pantano. Era como si el suelo debajo de mí desapareciera y el aire a mi alrededor se volviera pegajoso, pesado. No podía respirar. El corazón me latía frenéticamente y una oleada de desesperación crecía en mi pecho hasta llenarme por completo. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Por qué no me lo había dicho mi madre? ¿Por qué todos a mi alrededor guardaban silencio? Un pensamiento me golpeaba la cabeza, necesitaba saber la verdad. Inmediatamente, ahora mismo. No recuerdo cómo llegué al salón donde estaba sentada mamá. Tenía una taza de café en la mano y hojeaba una revista, pero cuando me vio, se puso tensa. Agarré el malhadado documento, lo desdoblé delante de ella y le dije con voz entrecortada, «Explícame esto, mamá». Ahora mismo. Su rostro palideció, se quedó inmóvil como una estatua durante un instante y vi cómo la taza que tenía en las manos se inclinaba lentamente, derramando el café sobre su regazo. Ni siquiera parpadeó. Como si no me lo creyera, repetí, esta vez más alto, al borde de la desesperación y la rabia, «¿Cómo es posible, mamá? ¿Es un error? Tienes que explicármelo». Sus ojos bajaron a la sábana que tenía en la mano y noté que sus hombros temblaban ligeramente. De repente, la habitación estaba tan silenciosa que podía oír su respiración intermitente. Bajó la cabeza, como si estuviera recogiendo sus pensamientos, y empezó a hablar en voz baja, casi susurrando. «Sucedió hace muchos años, mucho antes de que tú nacieras.
Me enamoré de él con tu abuelo la primera vez que lo vi. Tragó saliva, intentando encontrar las palabras. No se parecía en nada a tu padre, seguro de sí mismo, suave, elegante. Parecía perfecto, como yo imaginaba que debía ser un hombre. Y no pude resistirme a él. Me quedé de pie como aturdida, temiendo creer lo que estaba oyendo. Todo me quemaba por dentro, el sentimiento de traición, de asco, de horror. Pero no podía darme la vuelta, no podía alejarme, no podía silenciarla. Quería respuestas a mis preguntas, el deseo de comprender cómo era posible era demasiado fuerte. Mamá tartamudeó, mordiéndose el labio como si intentara contener las palabras que se le escapaban. Me atraía como un imán. Tenía una forma de hacer que quisiera estar a su lado cada vez más. Recordé a mi abuelo, ese hombre estricto y autoritario que no era muy cariñoso ni siquiera conmigo. Nunca sonreía, siempre estaba distante. Y ahora mamá abría ante mí la imagen de una persona completamente distinta que yo no conocía. Alguien que ella veía en él, y no me gustó nada esa sensación. Mamá se estremeció de repente con lágrimas apenas contenidas. Salimos en secreto durante meses. Era tan cariñoso, actuaba como si yo fuera la única para él, como si fuera alguien sin quien no podía vivir. Sentí que había algo real entre nosotros, como si él también sintiera algo por mí. Me sudaban las manos y apenas podía contenerme para no gritar, para no estallar. Quería gritar, preguntar, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste acostarte con él? Pero escuché, hipnotizada, horrorizada por cada nuevo detalle, cada confesión que hacía. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Me miró, como intentando encontrar un mínimo de comprensión en mis ojos. No estaba segura de quién era tu bebé, si de tu padre o de él. Se cubrió la cara con las manos, intentando contener las lágrimas. Cuando naciste, me entró el pánico. Me hice una prueba para saber la verdad. Y resultó que él era tu padre. Suspiró convulsivamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Cuando fui a verle con la prueba lo negó todo. Dijo que no había pasado nada entre nosotros, que me lo había inventado todo. ¿Te lo puedes imaginar? Dijo que me lo había inventado todo. Me quedé ante ella tan petrificado como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi propia madre, mi abuelo, un dolor insoportable, como un cuchillo afilado, me atravesó el pecho. Mamá siguió hablando, su voz cada vez más parecida a un susurro, llena de una pesada y amarga vergüenza. Cuando me enteré de que eras su hija me horroricé, pero seguía esperando que te reconociera, que aceptara su responsabilidad. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero continuó, que estuviera a tu lado. Pero nos rechazó, y entonces me dijo que lo olvidara todo, que desapareciera de su vida. Desde entonces nunca te ha mirado como a su hija. Sus palabras cayeron sobre mí con un peso pesado y doloroso. Volví a recordar a mi abuelo, el hombre frío e indiferente que había conocido desde la infancia. Ahora esa indiferencia adquiría un nuevo significado. Mamá sollozó y en sus ojos brilló un dolor abrasador. Quería que supieras la verdad, pero cuando murió pensé que era la mejor solución. Que tal vez si el secreto desaparecía con él, serías feliz. Y pensé que podría vivir con ello, que con el tiempo el dolor se mitigaría. Cerré los ojos, sintiendo que la amargura me llenaba por completo. En aquel momento, no podía decir a quién odiaba más. A mi abuelo, por su cobardía y su negativa, o a mi madre, por su silencio, por estos años de mentiras. Apreté los puños, intentando contener mis propias lágrimas, pero de repente oí el crujido de la puerta detrás de mí. Nos giramos al mismo tiempo y lo vi, mi padre. Estaba de pie en la puerta, con una expresión de horror en el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios ligeramente entreabiertos, como si no pudiera comprender lo que estaba oyendo. Me di cuenta de que lo había oído todo. Todo. No sé cuánto tiempo permaneció allí, pero su expresión era como si acabaran de apuñalarle en el corazón. Tú, se le cortó la voz como si las palabras le quemaran la garganta. Miró directamente a su madre, pero su mirada era ajena, llena de dolor y decepción. ¿Cómo has podido? Mamá lo miró en silencio, incapaz de responder. Le tendió la mano, pero él dio un paso atrás, se apartó, como si temiera que su contacto pudiera quemarle. Me dejaste, suspiró, como si le faltara el aire amarla como a tu hija, sabiendo que era de mi padre. Me quedé allí de pie, incapaz de moverme, observando la furia que se encendía en sus ojos.
Mi padre, el único hombre de cuyo amor nunca había dudado, me miraba ahora como si fuera una extraña. Y tú, contuvo la respiración, como si temiera estallar en ese mismo instante. Te quise como a mi hija, hice todo por ti, pero ahora no sé quién eres. Aquellas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Yo, temblorosa, intenté acercarme a él, queriendo decirle que, a pesar de todo, seguía siendo su hija. Pero él retrocedió, como si se alejara de mí para siempre. Mamá le tendió las manos, intentando retenerlo, pero él se apartó con frialdad. Me has traicionado, su voz era gélida. Mi padre me había traicionado. Todo lo que amaba resultó ser mentira. Se dio la vuelta y salió dando un portazo, dejándonos allí, en la casa vacía y fría. Mamá lloraba, se cubría la cara con las manos y le temblaban los hombros, pero no sentí lástima ni compasión por ella. Volví lentamente al estudio donde todo había empezado. El mismo cajón, el mismo sobre, el mismo trozo de papel. Aquel momento fue el punto de partida de mi nueva vida, fría, solitaria, en la que ya no sabía quién era ni quiénes eran las personas que creía de mi familia. Me quedé en silencio, mirando el sobre vacío que había arruinado toda mi vida. Suscríbete al canal y dale a la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.